Bueno, ahí ya puse para empezar la grabación entonces. A ver, entonces de ese PPT de la parte de la clase 3, digamos, a ver un poco, eh, hay el análisis del peso propio, de sigma, de la deformación, te da un ejercicio, después te muestra el tema de las vigas y demás. Ah, eso es para empezar a utilizar flexión seguramente. Todavía no, nada Teórico. teórico, tipo, no hay nada de ejercicio sobre eso. El otro Después lo es que vi es el, el de la barra inclinada, ¿verdad? Donde tenemos, a ver un poco, ese tema de la barra inclinada. Ah, está hallando, digamos, el valor de la fuerza P, ¿verdad? En función de la X, digamos, ¿verdad? ¿cuál sería ese? El de las tres barras que están conectadas. Ah, Sí, ya pillé ya qué es lo que pasó. Ya, bueno. Y después en el PPT número 4, ahí sí hay ejercicios. ahí sí hay ejercicios, ¿verdad? Sí, De deformaciones con... Ah, ese es netamente ejercicio, ¿verdad? sí. Te da la barra, te da la fuerza, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ok. A ver, primero, con relación a lo que estuvimos, o lo que estaba teniendo el PPT número 3, ¿verdad? Que es básicamente el análisis de la deformación por el peso propio de un elemento. Bueno, ¿qué vendría a ser el peso propio? Es técnicamente lo que se deforma o la deformación que produce el peso de un cuerpo sobre la estructura en sí. Es decir, tipo, yo tengo así, por ejemplo, mi barra y esta barra está hecho de un cierto material, ¿verdad? Este peso propio varía dependiendo de la altura o de la longitud del material que estemos utilizando, ¿sí? Técnicamente, el peso de un cuerpo, voy a ponerle como W, el peso de un cuerpo es el peso específico por el volumen del cuerpo, ¿sí? Esto de acá es peso específico o peso propio y esto vendría a ser el volumen de tu barra, de tu varilla, lo que sea. Bueno, el volumen generalmente desglosamos como el área de la sección transversal por la longitud de la varilla, ¿sí? Entonces, esto es el área de la sección transversal y esto vendría a ser la longitud de la varilla. Bueno, y combinando esto con esto es que obtenemos que el peso vendría a ser el peso propio por el área por la longitud, ¿sí? Esa es la expresión básicamente de lo que es el peso propio. Y el peso propio pues es una fuerza como tal, ¿verdad? El peso propio estaría actuando, digamos, en el centro del cuerpo de esta manera, por ejemplo. Ahora bien, en la parte teórica lo que ustedes tienen es justamente cuál es el esfuerzo o el valor de sigma si se aplica, por ejemplo, una fuerza P y además mi barra tiene peso propio. Nosotros pues teníamos antes que el valor de sigma era la fuerza sobre el área, ¿verdad? Entonces, en este caso, este sigma va a cambiar porque ya tenemos otras fuerzas y van a afectar justamente a lo que sería el esfuerzo. Entonces, si sigma es fuerza sobre área,
lo que teníamos es, en este caso, el valor del peso más la fuerza P dividido por el área. Esa es la expresión del esfuerzo, de la tensión o de la fatiga, por ejemplo. Pero yo puedo reemplazar esto por su equivalente, que sería peso específico por el área por la longitud más P y todo esto dividido el área otra vez, ¿sí? Y lo que tenían, por ejemplo, acá, o lo que tenían así tipo separado es esto. Gamma por el área por la longitud dividido el área más P sobre el área, ¿sí? Esa es la expresión que están teniendo ahí. Entonces, yo estoy teniendo por un lado el esfuerzo producido por la fuerza P y tengo el esfuerzo producido por el peso propio del material. Y en este caso, esto yo puedo simplificar y eliminar y tener, por ejemplo, que esto sería peso propio por la longitud nomás, más lo que sería fuerza sobre el área, ¿sí? Y esto vendría a ser el esfuerzo o la tensión que va a estar sufriendo el material cuando se aplica el peso propio del cuerpo, ¿sí? L vendría a ser la longitud de la varilla. ¿Sí? En este caso no indiqué, vendría a ser esto de acá. Entonces, cuando vos tenés un elemento o una barra sometida con peso propio, este vendría a ser el valor del esfuerzo. Este es el esfuerzo producido por lo que sería la tensión o por el peso. Voy a poner acá. Esfuerzo por el peso específico o el peso propio. Y esto vendría a ser el término correspondiente a el esfuerzo producido por P, que es la fuerza aplicada. ¿Sí? Esos términos son técnicamente lo que estarían apareciendo. Y nosotros teníamos antes para la deformación producida por la fuerza aplicada de la ley de Hooke y demás, nosotros teníamos que la deformación era fuerza, voy a poner así, fuerza por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área de la sección. Esto de acá era básicamente la deformación de una barra o de un elemento por la aplicación de una fuerza. Deformación producida por una fuerza puntual. Eso es técnicamente lo que esto estaba representando, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos a tener también la deformación que produce el peso propio del material. La deformación que produce, en este caso, es variable porque el peso propio varía con relación a la altura o con relación a la longitud, ¿sí? Entonces, la deformación vendría a ser una integral. Esa integral va a ser de 0 a L de la fuerza que es el peso, que es esto de acá, gamma por A por L por la longitud, que es mi diferencial que varía, dividido E por A, ¿sí? Así vendría a ser. Y como mi longitud es lo que varía, porque yo voy analizando mi material así, por ejemplo, entonces mi recorrido va a ir desde 0 hasta L justamente. Por eso que mi expresión de la integral es de 0 a L y esto vendría a ser la expresión de deformación producida por peso propio. Y como esto de acá es una integral, procedo a integrar, ¿verdad? Entonces la integral de esto sería, L es mi única expresión para integrar, entonces la integral de L va a ser L cuadrado sobre 2, me va a quedar así. L cuadrado sobre 2. Y acá se vuelve a eliminar, por ejemplo, este término con este término.
Y me quedaría que esto sería gamma L cuadrado sobre 2 veces E, donde esta ya sería la expresión de la deformación solamente por peso propio, sin tener en cuenta el valor de la P anterior. Y si es que voy a calcular cuál es la deformación producida por ambos, le tengo que sumar nomás el tema de la deformación producida por P. Entonces, la deformación producida por P y por el peso vendría a ser ¿qué cosa? Esta expresión, gamma L cuadrado sobre 2E, más la fuerza por la longitud sobre E por A, que era la expresión ya combinada de las dos deformaciones. Entonces, técnicamente yo de esta manera puedo calcular cuál es la deformación producida por ambos efectos, ¿sí? Esto de acá vendría a ser la deformación por peso propio y el otro vendría a ser la deformación producida por fuerza aplicada, por la fuerza P. Esto es la deformación por la fuerza P, ¿sí? Entonces, esos dos términos son los que tenemos para tener en cuenta acá. El de la tensión producida por el esfuerzo o por el peso propio, que era este el término correspondiente al peso propio, y luego lo que sería la forma de calcular la deformación, ¿sí? Acá ya estamos teniendo como fórmulas básicamente, entonces, lógicamente, imagino que esto podemos utilizar como una fórmula así como tal, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O todo claro? Todo claro, ok. Bueno, entonces, miro otra vez tu PPT de la parte 3. La primera parte era sobre justamente cómo sacar el valor de esta deformación. En la fórmula que les dan a ustedes no está nomás la forma simplificada, pero yo separé nomás ahora en la forma simplificada, ¿sí? Pero es lo mismo al fin y al cabo. Y luego está la parte correspondiente al análisis del efecto de temperatura. Y después a cómo hacemos la deformación entre las barras justamente. Ya. Bueno. La otra parte es justamente el análisis del efecto de temperatura. Voy a tener así. O sea, no es con efecto de temperatura. Las barras unidas y cómo se deforman. Voy a poner acá. Barras en unión común. Bueno. Técnicamente tenemos esto. Esta barra acá, esta barra acá y esta barra acá. ¿Sí? Acá están articuladas, ¿verdad? Digamos así. Y lo que se hace es aplicar una fuerza en el extremo de dichas barras. Una fuerza P. Así. Bueno, el ángulo formado entre las barras, según la deducción que hacen, se llama alfa. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que hacemos es el DCL de este puntito. ¿Sí? Al hacer el DCL de ese punto, voy a ponerle este un punto C. En ese punto, ¿qué es lo que actúa? Actúa la fuerza P hacia abajo, actúan las fuerzas de estas barras que van a ser iguales porque forman el mismo ángulo con la vertical, entonces tienen que tener una cierta simetría, entonces esas fuerzas van a ser iguales, ¿sí? Entonces, a estas fuerzas le llamaba I, básicamente. Entonces, esto va a ser I, esto va a ser I,
Y a la fuerza de la barra del medio le llamaba X. Entonces, esto va a ser X. Estas son las fuerzas que están aplicándose en el nodo C. Y lo que se hace es el equilibrio en el eje Y básicamente, ¿sí? Técnicamente yo puedo hacer sumatoria de fuerzas de mis barras en el eje X y en el eje Y. En el eje X no hacemos porque es básicamente para decir que estas fuerzas son iguales. Entonces hacemos solamente sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? O sea, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba actúa X, ¿verdad? Y esta componente que está inclinada, como forma un ángulo alfa acá, entonces acá lógicamente va a tener una componente que es Y por coseno de alfa, ¿sí? Cuando yo tengo el ángulo así, por ejemplo, entonces en la descomposición en el eje vertical va a ser Y por coseno. Entonces, el de este produce esta componente y el de este también produce la misma componente. Entonces, por esa razón es 2i por coseno de alfa. ¿Sí? Por esa razón es 2i por coseno de alfa la expresión que estamos teniendo. Y como esta suma es todo hacia arriba, todo lo de arriba tiene que ser igual a todo lo de abajo. Entonces, de ahí es donde sale que tiene que ser igual a P esta sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, esas son las fuerzas que tendrían que aparecer para que la sumatoria en I sea igual a 0. Entonces tengo acá una ecuación entre los valores de la fuerza de estas barras y la fuerza de esta barra. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo acá. Una relación entre las fuerzas que actúan sobre estas barras cuando están inclinadas. Bueno, después lo que se hace es analizar la deformación de estas fuerzas, o la deformación de estas barras, digo bien. Entonces, yo pues estoy teniendo este sistema de barras. Voy a volver a llevar acá. Así. Este es mi sistema de barras. Bueno, entonces voy a poner acá. Analizamos la deformación. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. La deformación de las barras siempre tiene que ser en la misma dirección de las barras. Es decir, si esta barra es vertical, su deformación tiene que ser vertical. Si esta barra está inclinada, su deformación tiene que ser en la dirección inclinada. Y si esta barra está inclinada, su deformación tiene que ser en la parte inclinada. ¿Sí? Entonces, voy a decir que este punto C vendría a ser este punto de acá. Y que estas barras, después de deformarse, van a pasar de este esquema, de esta posición, a, digamos, este gráfico. Digamos que el punto C se estira hasta este punto de acá, C'. Entonces mis barras van a pasar a estar de este esquema a este esquema, que es lo que estabas teniendo vos ahí en la pizarra de cómo queda luego de que se deforman, ¿sí? Es decir, cuando yo aplico esta fuerza de acá, esta fuerza lo que va a querer hacerle a este punto C es hacerle bajar, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir justamente, si este punto C desciende una cierta distancia, esto es exagerando nomás para que se vea en el gráfico, esta distancia va a descender hasta un punto C'. Voy a ponerle que esto es la distancia CC'. C estaba inicialmente acá, coincidiendo con esta línea, y C' sería ahora
la posición acá donde termina este punto, ¿sí? Eso vendría a ser CS', que es esto de acá justamente. Y bueno, ¿qué yo puedo decir de mi gráfico? Si esta es mi barra Y, esta es mi barra Y y esta es mi barra X, si el punto C pasó de acá hasta acá, esto de acá vendría a ser la deformación de la barra X o la deformación de la barra Y. Técnicamente sería la deformación de la barra Y. Entonces, de la barra X, digo bien, ¿sí? De la barra X. Porque esta barra X es la que está en posición vertical y al momento de estirarse tiene que descender de un punto a otro. Y esta distancia CS' es la deformación de mi barra X, ¿sí? Es la deformación de esta barra. Bueno, ahora bien, como estaba diciendo, la barra inclinada Y tiene que deformarse en la dirección de la barra. O sea que va a tener que deformarse, por ejemplo, en esta dirección. Digamos así. Porque tiene que mantener siempre la dirección de la barra o la dirección de su posición original. Entonces, la barra se tiene que alargar o acortar en esta inclinación, ¿sí? Y del otro lado es lo mismo. La barra tiene que agrandar o acortarse en la misma inclinación, ¿verdad? Entonces, esto voy a poner acá. Esto va a venir así. Y la otra barra tiene que venir así, por ejemplo. Ahí. Esa es la posición de cómo quedarían las barras luego de deformarse. Pero técnicamente lo que ocurre es que esto que desciende la barra del medio, mis barras no pueden descender hasta acá y hasta acá. No se puede hacer eso porque no va a tener sentido que quede estas tres líneas de acá. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Yo ya sé que esta barra se deforma en esta dirección. Y yo ya sé que esta barra se deforma en esta dirección. Como yo ya estoy diciendo que esta barra descendió esta distancia, que es esta distancia, ahora lo que debo hacer es, por el nuevo punto o por el punto C, tengo que trazar perpendicular a las otras deformaciones. Entonces va a venir perpendicular acá y acá voy a tener también la otra perpendicular. Tiene que venir esto así más o menos. Tiene que ser perpendicular a la barra, lógicamente. Así. ¿Para qué tiene que darse esta situación? Y porque técnicamente, para que las barras puedan seguir unidas, esto es lo que tiene que ocurrir. El del medio se tiene que deformar esto nomás. Y esto de acá y esto de acá tienen que ser lo que se deforman las barras en la dirección de Y. Así. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y este ángulo de acá se sigue manteniendo acá, este ángulo así. Eso es lo que ocurre entonces. Luego, ¿qué puedo hacer con esto? Acá yo tengo un triángulo rectángulo donde DX es mi hipotenusa y de Y es un cateto. Entonces yo voy a decir acá, coseno de alfa es adyacente dividido hipotenusa, porque esto vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, paso multiplicando y digo que dx por coseno
tiene que ser igual a de I. Así. ¿Y qué vendría a ser X? ¿Qué vendría a ser Y? Aplico las fórmulas de la deformación producidas por una fuerza. Es decir, deformación X vendría a ser fuerza, que es X, por la longitud de esta barra. La longitud de esta barra yo no tengo, ¿sí? Yo no tengo cuánto mide esto. Si yo dijera que este inclinado mide L, entonces la longitud de X es L por coseno. Entonces esto ya es fuerza por la longitud sobre E por A. Esto vendría a ser mi deformación de X. Y luego la deformación de Y vendría a ser fuerza I, que es la fuerza en la barra, por la longitud, que es L, dividido el módulo de elasticidad y el área de la sección, ¿sí? Esas son las deformaciones producidas por las fuerzas aplicadas en las barras, ¿sí? Y por último lo que se hace es reemplazar esto acá y reemplazar esto acá. Y ahí vamos a sacar esta expresión. Reemplazo entonces esto acá. ¿Qué voy a tener? X por L por coseno de alfa dividido E por A por coseno igual a I por L sobre E por A. Eso es lo que me queda ahí. Y ahora puedo eliminar todo lo que sea común. Se elimina E por A, se elimina L. ¿Y qué me queda acá? Que I, me queda que I es igual a X por coseno cuadrado. Me queda que X es, o sea que L es, que I es X por coseno cuadrado. Entonces, con esta ecuación y con esta ecuación, yo puedo hallar X en relación de P e Y en relación de P. Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, con esas dos ecuaciones yo puedo sacar ya el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces, es básicamente reemplazar I acá y despejar el valor de X que corresponde y ya estaría justamente ahí. Eso es lo que tendríamos que hacer para resolver este problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos decía la parte teórica de ese PPT número 3 o de la clase 3, donde se mostraban los efectos de deformación por temperatura y donde se muestra justamente la relación existente entre las deformaciones y demás, ¿sí? Bueno, entonces con estas ecuaciones yo puedo determinar cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Hay que tener en cuenta nomás que yo estoy considerando acá que mis barras son del mismo material, ¿sí? Por eso que acá se elimina y acá se elimina esto. Si no fuesen del mismo material, tienen que aparecer esos términos para poder resolverse, ¿sí? Esto es, si E por A fuese diferente para cada uno, entonces, ¿cómo vendría a ser? Si E por A es diferente en cada uno, entonces esto de acá y esto de acá no se va a eliminar, pero me va a quedar así. X por coseno cuadrado dividido E de X por el área de X, y acá va a ser Y sobre E de Y por el área de Y. Y de acá puedo sacar que Y es igual a
X por coseno cuadrado de alfa por E de I por A de I sobre E de X por A de X. Y esto utilizo como una ecuación 2 alternativa. Esto sería una ecuación 2 alternativa para que junto con esta primera ecuación se pueda resolver y hallar el valor de X y el valor de Y. ¿Está bien? Eso es lo que me dice esa parte teórica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O se entendió todo? ¿Se entendió todo? Ok, bueno. Vemos entonces ahora los ejercicios del otro PPT, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. A ver un poco. El primer ejercicio me da este gráfico. Me da un soporte acá, una barra. Así, ¿verdad? Me da este tensor. Me da este tensor. Y luego me da este tensor también. Este voy a extender un poquito. Pues te voy a poner acá. Esto es lo que me está dando el problema. Bueno, dice la barra AB, o sea, AB es esta barra de acá, es absolutamente rígida. Rígida significa que no se deforma, ¿sí? Solamente se puede mover o inclinar por acción de los tensores y demás, etcétera, etcétera. Una barra AB es rígida y está soportada por tres varillas, como se muestra en la figura. Las varillas son de acero y tienen una sección transversal de 3 centímetros cuadrados. Ese ya es el área. 3 centímetros cuadrados vendría a ser el área de este y de este. Después me dice, eh, la central es de cobre, este es de cobre. Entonces, este es de acero y el del centro es de cobre. Me dice, la central es de cobre y tiene una sección transversal de 9 centímetros cuadrados. O sea que el área del cobre es 9 centímetros cuadrados, mientras que el área del acero es de 3 centímetros cuadrados. Así. Después, ¿qué me dice? Todas las varillas tienen 2,10 centímetros de longitud e igual separación. O sea, esto de acá mide 2,10 y también las distancias acá entre ellos es de 2,10 también. ¿Sí? En el gráfico se ve luego que este de acá a acá es 2,10 y que este de acá a acá es 2,10 también. Y luego me dice 2,1 2,1 centímetros de longitud. Ah, este ya corregir. La longitud de estos es 2,1 centímetros. Pero acá la separación en el gráfico es de 2,10 metros. Diferente es. La longitud de este y la longitud de este y de este todos miden 2,1 centímetros. ¿Sí? Bueno. Y luego dice, el módulo de elasticidad del acero es de 2,1 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Y para el del cobre es de 1,2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Me dice despreciar el peso de las barras, o sea que las barras son solamente para transmitir fuerza, no tienen peso propio. Y me dice encontrar los esfuerzos en cada una de las barras y técnicamente me muestra que acá se aplica en el centro una fuerza de 600 kilogramos y acá se aplica también en el centro otra fuerza de 600 kilogramos. ¿Sí?
Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, yo estoy teniendo acá el esquema, digamos, de este problema, ¿sí? Y me pide hallar la fuerza en este y en este. Eso es lo que me está pidiendo hallar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos para que la barra esté en equilibrio. Voy a tener, por ejemplo, voy a tener así esta barra y voy a tener, acá está la fuerza ejercida por este tensor, que sería una fuerza del acero. Como está ubicado simétricamente y las cargas son todas simétricas, esto también sería lo mismo, sería también la fuerza del acero. Y en el centro está ubicado la fuerza ejercida por el cobre. Así. Y tenemos acá el peso de estas fuerzas que no me indica en el gráfico, pero tiene que actuar en el centro de las partes. Tendría que ser un poquito más específico en esa parte para indicar, pero si no me indica en dónde está ubicado es porque tiene que estar en el centro de las caras. ¿Sí? Ok. Estas son las fuerzas entonces que están actuando ahora. Y lo que nosotros vamos a hacer es el equilibrio de esto para poder determinar el valor de las fuerzas y el valor de los esfuerzos después. Como me dice el problema que la distancia entre las barras es 2,1, entonces esto acá tiene que ser 1,05 en cada parte, porque tiene que ser la mitad, ¿sí? Es decir, si esto mide 2,1, esto tiene que ser 1,05 y esto tiene que ser 1,05. Así como este también tiene que ser 1,05 y 1,05, ¿sí? Bueno, esas son las distancias que tienen que aparecer en el gráfico, ¿verdad? O que se tiene que indicar para que todo esté ubicado simétricamente. Ahora bien, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y voy a indicar acá cuáles son todas las fuerzas que apuntan hacia arriba, que vendría a ser fuerza del acero, sería dos veces la fuerza del acero, la fuerza del cobre también apunta hacia arriba. Entonces, estas fuerzas que apuntan hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que apuntan hacia abajo, que sería 2 por 600, ¿verdad? O sea que técnicamente dos veces la fuerza en el acero más la fuerza en el cobre tiene que ser igual a 1200 kilogramos, ¿sí? Esta es mi primera ecuación. Esta es la primera ecuación entre los valores de las fuerzas del acero y del cobre, ¿sí? Bueno, el problema en sí no me dice nada con relación a que la barra permanezca horizontal ni nada de eso, ¿sí? Solamente me dice calcular el valor de las fuerzas y los esfuerzos que aparecen en las barras. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumatoria de momentos, ¿sí? En mi sumatoria de momentos, yo tengo que elegir un punto y ver hacia dónde le hace girar a la barra esta fuerza con relación a ese punto, ¿sí? Eso es lo que debo tener en cuenta acá. Entonces, digamos que yo hago momento en este punto, en el punto A, ¿sí? Voy a hacer momento entonces en el punto A. Voy a poner acá, este va a ser mi punto A. Y tengo que ver, este de acá no va a producir momento porque como pasa por el punto, la distancia es 0. Dice que el momento es a partir de un punto, la fuerza por la distancia
eso produce lo que sería el momento, que sería fuerza por distancia al punto de aplicación. En este caso, este no va a producir momento porque está pasando por mi punto de aplicación y su distancia es 0. Pero este sí va a producir, este también, este también, este también. Porque ellos no están pasando por el punto A. Entonces voy a tener así. El momento con respecto al punto ¿a qué va a ser igual? El momento con respecto al punto A sería la fuerza de 600 por la distancia a la que actúa 1,05. Y como esta fuerza le hace girar en este sentido a la barra alrededor del punto A, entonces esto va a ser un momento negativo, ¿sí? Porque técnicamente, si yo agarro y sujeto desde este punto A, mi barra, al ser aplicada esta fuerza, lo que le va a hacer es girar en este sentido. Eso es lo que va a ocurrir. Por esa razón es que es negativo el signo del momento de esta fuerza de acá. Luego hago el de este. Este de la fuerza del cobre va a ser hacia arriba porque está actuando hacia arriba con relación al punto y técnicamente le va a hacer girar hacia acá, en este sentido. Entonces va a coincidir con el sentido que yo dije que es positivo. Entonces sería fuerza por la distancia completa que es 2,1 o 2,10, ¿sí? Esa vendría a ser la distancia completa. Luego tengo esta fuerza otra vez, que sería 600 por la distancia completa, que es 3,15. 3,15, ¿por qué sería? Porque sería 3 veces por 1,05. Así. Y es negativo porque le hace girar hacia abajo a mi barra. Y por último tengo el momento producido por la fuerza del acero. Vendría a actuar a una distancia igual a todo este tramo, que es 1,05 por 4. Entonces, vamos a verificar esto. Por 4 por 1,05. Y lógicamente esta sumatoria también tiene que darme 0. Y ahora puedo ir calculando los valores de los coeficientes acá en mi sumatoria de momentos. Voy a tener, por ejemplo, el coeficiente de este es directamente 2,10. 2,10, fuerza del cobre. Este de acá va a ser 4,20, fuerza del acero. Este de acá va a pasar del otro lado como positivo y este de acá va a pasar también del otro lado como positivo. Entonces va a ser 600 por 3 por 1,05. Me sale 1890 este valor. Y este va a pasar a ser 600 por 1,05. Me sale 630. 630 salen estos valores. Y al sumarse, me daría justamente ¿cuánto? 1890 más 1630, más 630. 600 por 1,05. Me sale que esto es 2520. Y bueno, y esta es mi segunda ecuación entonces. Así. Entonces, ahí ya tengo mis dos ecuaciones con mis dos incógnitas. Resuelvo las ecuaciones y ya voy a sacar los valores de las fuerzas de cada uno. Lo que puedo hacer es, de esta primera ecuación, sacar que la fuerza del cobre sea 1200 menos 2 veces la fuerza del acero. 1200 menos 2 veces la fuerza del acero, ¿sí? Y eso reemplazar acá. Esto voy a reemplazar acá. Entonces voy a tener 2,10 por 1200 menos 2 veces
la fuerza del acero más 420 por la fuerza del acero, y esto tiene que ser igual a 2520, ¿sí? Bueno, y ahora tengo que verificar los valores que me quedan acá. Y acá hay algo que no me está quedando igual. A ver, un momentito. Voy a pausar por la grabación porque me salió algo que no me tendría que salir. Bueno, técnicamente lo que ocurre es lo siguiente. A ver, este voy a borrar. Este voy a borrar. Todo este voy a borrar. La ecuación de momento voy a borrar. ¿Por qué voy a borrar la ecuación de momento? Porque yo estoy asumiendo que esta fuerza y esta fuerza tienen que ser iguales, ¿sí? Y como esas fuerzas son iguales, eso implica que si yo tengo mi barra así, cuando analice la deformación, técnicamente este es mi cable de acero, este es mi cable de acero. Sí o sí se tiene que deformar lo mismo. Deformación del acero y deformación del acero, claro. Como yo estoy trabajando con la fuerza del acero y estoy diciendo que son iguales, lo que tiene que pasar es lógicamente que se tiene que deformar lo mismo porque son la misma fuerza sobre los mismos tensores, entonces tiene que deformar lo mismo. Entonces eso implica que también lo que se deforme el cobre tiene que ser lo mismo que lo que se deforma el acero. Eso es lo que estaría significando acá. Básicamente, la deformación del acero tiene que ser igual a la deformación del cobre, ¿sí? Y ahí analizamos lo siguiente. La deformación del acero, ¿a qué va a ser igual? Fuerza del acero por la longitud del acero sobre módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Y la deformación del cobre vendría a ser igual a fuerza del cobre por la longitud sobre módulo de elasticidad del cobre por el área del cobre. Como todos miden lo mismo, que es este 2,1 centímetros, las L se pueden eliminar. Y lo que voy a hacer es reemplazar los valores de los módulos de elasticidad y de las áreas. Entonces, la fuerza del acero sobre módulo del acero y área del acero, módulo del acero, área del acero. 2,1 por 10 a la sexta por el área que era 3 centímetros cuadrados para el acero. Hago lo mismo para el cobre. Fuerza del cobre dividido módulo de elasticidad del cobre, 1,2 por 10 a la sexta, área del cobre, 9. Entonces con estos valores ya puedo determinar 1,2 por 10 a la sexta es el valor del módulo de elasticidad del cobre y el área del cobre es 9. Entonces voy a poner eso acá. 1,2 por 10 a la sexta y el área es 9. ¿Sí? Y ahí despejo. Acá se elimina 10 a la sexta con 10 a la sexta. ¿Y qué me va a quedar? Voy a dejar solito fuerza del acero acá. Entonces, estos que quedan abajo voy a pasar arriba acá al lado del cobre. Entonces sería 2,1 por 3 por fuerza del cobre sobre 1,2 por 9. Y ahí me queda fuerza del acero igual a todo ese numerito en función al cobre. Me sale 7 sobre 12. Eso significa que la fuerza del acero tiene que ser 2, o sea, 7 sobre 12 de la fuerza del cobre. Y eso reemplazo acá ahora.
Y ahí ya puedo obtener los valores de estas fuerzas. Bueno, entonces voy a tener así. La fuerza del acero es 7 sobre 12 la del cobre. Reemplazo acá. 2 por 7 sobre 12 de la fuerza del cobre más la fuerza del cobre. Y esto es igual a 1200. Y de acá ya puedo sacar el valor de la fuerza del cobre y de la fuerza del acero. Fuerza del cobre sería 1200 dividido esto más 1. 2 por 17 sobre 12 más 1 abajo y me quedaría la fuerza del cobre 313,043 o 0,434 kilogramos, ¿sí? Y esto multiplico por 7 sobre 12 y me sale, a ver, un momentito, 120, no, 1200 sobre 2 por 7 sobre 12 más 1. El valor de esta F me salió mal. Este es 553. 553,846 es el resultado. Esa es la fuerza del cobre, ¿sí? Y luego multiplico por 7 sobre 12 y me sale la fuerza del acero, que es 323,077. Ese es el valor que resulta entonces al hacer esta sumatoria. Entonces voy a tener acá, el valor de la fuerza del acero es esto y la fuerza del cobre es esto de acá. Y efectivamente sale 1200 ahí. Bueno, esos son los valores de las fuerzas y a mí me pedía calcular el valor de las tensiones. Entonces tensión sería sigma del cobre es fuerza del cobre sobre el área del cobre. Entonces sigma del cobre sería fuerza del cobre dividido el área del cobre, 9. Y este valor tiene que ser uno de los que me indica justamente ahí en la respuesta. Verificamos acá, 553,84 dividido 9 sale 61,53. 61,53 kilogramos por centímetro cuadrado. 61,53 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí para mí que su valor está mal. No, ¿sabe qué está mal? Que en el gráfico dice 6000 y yo puse 600. Ahora no me di cuenta. Entonces, este va a ser acá un 0 más, un 0 más. Después, en todo va a ser un 0 más, ¿verdad? Acá va a ser 12.000. Entonces, acá va a ser el valor que corresponde, ¿sí? Voy a corregir ahora de vuelta ahí. Este es 12.000. Y ahí ya va a salir 12.000 sobre 2 por 7 sobre 12 más 1. Me sale 5.538,461 kilogramos. Y el otro sale 3.230,77 o 769. Así. Y ahora hago mi esfuerzo. Entonces este va a ser 5.538,461 dividido el área. Y ahí ya me va a salir el valor del esfuerzo. 615,38. Que en el ejercicio salía 0,4, creo que es por el redondeo nomás ya. Esto es kilogramos por centímetro cuadrado. Sigma o esfuerzo en el cobre. Y luego hago lo mismo para el acero. Fuerza en el acero sobre el área del acero.
Entonces, sigma del acero sería 3230,769 dividido el área del acero, que era 3. 3230,769 dividido 3. Me sale 1076 aproximadamente. 93 kilogramos centímetro cuadrado. Y esos serían los valores de las tensiones que aparecen en estas barras. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O se entendió todo? ¿Cómo dijiste que se llamaba este último ejercicio que hiciste? O sea, la formulita decís o cómo. La última página. Dividiste por Eh, 9 y por 3. el esfuerzo Sí. o las tensiones. Tensiones, esfuerzo, fatiga era lo mismo, que era Ese no, fuerza sobre área. ¿Sí? ese yo no hice, por eso nomás me confundí. ¿Cómo? Este no está en mi cuaderno, por eso nomás me confundí. Tipo ese paso no hice. Porque dice encontrar los esfuerzos en cada una de las barras, Sí, deformación total de cada barra y deformación unitaria, me dice. sí. Bueno, entonces ahí ya llamamos los esfuerzos. Ahora hacemos las deformaciones. La deformación era la formulita de esto acá. Fuerza por longitud sobre E por A. Deformación del acero, por ejemplo, sería fuerza del acero, 3230,769 por la longitud, que era 2,1, que es esto, dividido el módulo de elasticidad del acero, que es 2,1 por 10 a la sexta, por el área del acero. Y esta deformación calculamos acá. Me sale, como esto está en centímetros, porque estamos trabajando en kilogramos por centímetro cuadrado, 0,1077 centímetros. Esto es lo que se deforma en la barra, o sea, lo que desciende. Y como habíamos dicho que la deformación del acero y el del cobre ya eran el mismo, es básicamente esto de acá, ¿sí? Y por último, la deformación unitaria. La deformación unitaria era la deformación dividido la longitud inicial. Entonces, la deformación unitaria también va a ser la misma porque las deformaciones miden lo mismo, sería solamente esto de acá, dividido la longitud original, que era 2,1. Y la deformación unitaria sí es lo que se suele dejar en forma de exponencial o en notación científica. Esto me sale 5,13 por 10 a la menos 4. Y esta es la deformación unitaria, ¿sí? Y ahí sí finaliza entonces este problema. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ¿No? no. Ok. Bueno, ¿vos querés que continuemos haciendo más ejercicios? No, hasta acá nomás. ¿Hasta acá nomás? Sí. Ok, bueno. Entonces voy a finalizar acá y te